Hola, muy buenas. Sean, bienvenidos a su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación, los dejo con la historia de hoy. Me sacaron del negocio familiar con un mensaje de voz. Les vendí mis acciones y un día después me suplicaban para regresar. Hola a todos. Normalmente solo leo Reddit, pero lo que he vivido en los últimos meses necesita salir de alguna manera. Escribir esto es terapéutico y quizás sirva de advertencia o consuelo para alguien más. Es una historia larga, llena de matices, errores y, finalmente, una redención que nunca imaginé. Hablaré de lealtad familiar, de desprecio silencioso, de venganza fría y de las consecuencias de subestimar a las personas. Mi nombre es Pablo, y durante 15 años, mi vida fue Distribuciones Herrera, una empresa de materiales de construcción fundada por mi padre, Arturo. Él era un hombre hecho a sí mismo, que empezó con una camioneta y un sueño. Recuerdo las visitas a la obra los fines de semana, el olor a cemento y madera, y el orgullo en sus ojos cuando me explicaba cómo un tornillo bien puesto podía sostener una estructura entera. Esa fue, sin saberlo, mi primera lección. Los detalles aparentemente pequeños son los que sostienen todo. Cuando papá falleció hace una década de un infarto fulminante, el mundo se nos vino encima. No solo emocionalmente, sino también profesionalmente. La empresa quedó en manos de mi madre, Isabel, mi hermano mayor, Roberto, y yo. Mi hermana menor, Elena, nunca mostró interés y se fue a estudiar diseño a otro país. La dinámica se estableció rápido. Isabel, mi madre, asumió el rol de figura pública. Era la cara amable, la que asistía a las cámaras de comercio, la que recordaba los cumpleaños de los clientes importantes. Roberto, 2 años mayor que yo, se encargó de las finanzas. Era meticuloso, frío con los números y, con el tiempo, desarrolló una avaricia que al principio confundíamos con ambición. Y yo, Pablo, me convertí en el jefe de logística y operaciones. Era el que sudaba en los almacenes, el que negociaba con los camioneros, el que se desvelaba cuando un pedido se retrasaba por mal tiempo. Durante años, este triunvirato funcionó, aunque con grietas. Yo era el obrero de la familia. Mientras Roberto usaba traje y se reunía con banqueros, yo usaba botas de seguridad y chaleco reflectante. Mi madre a menudo menospreciaba mis logros. Qué bien que haya solucionado lo del transporte, Pablo, pero Roberto acaba de conseguir una línea de crédito fantástica, era un comentario típico. Internalicé ese papel. Creí que mi valor estaba en mi trabajo callado, en ser el pilar invisible. Pero los pilares invisibles, cuando se quitan, hacen que todo se derrumbe. La primera gran grieta apareció hace unos 3 años. Habíamos conseguido un contrato con una cadena de ferreterías emergente, Ferremax. Fue mi obra maestra. Había pasado meses cultivando la relación con su director, el señor Ortega, un hombre rudo pero de palabra. El contrato estipulaba pagos a 60 días, pero a los 6 meses, por la confianza generada, el señor Ortega nos propuso un cambio, pagos a 90 días, pero con un volumen de compra un 40% mayor. Era arriesgado. Afectaba nuestro flujo de caja. Pero yo estaba convencido. Había estudiado el mercado, la solvencia de Ferremax, y sabía que era la oportunidad de dar el salto de ser un distribuidor local a uno regional. Lo presenté en una junta familiar. Es una locura, dijo Roberto apenas terminé de hablar. Dilatar nuestro cobro más de lo debido es un suicidio. No tenemos el colchón para aguantar. Tenemos el colchón que yo he construido optimizando costos, repliqué, intentando mantener la calma. He ajustado las rutas, renegociado con los fletes. Ese 40% de volumen no solo cubre el riesgo, sino que nos da un margen de ganancia mucho mayor a largo plazo. Y si Ferremax quiebra a los 89 días, contraatacó Roberto con un tono de superioridad. Tus optimizaciones no pagarán entonces las nóminas. Pablo conoce al cliente, intervino mi madre, pero su tono no era de apoyo. Pero Roberto tiene razón en ser cauteloso. Las finanzas son el corazón del negocio.
Ahí lo dijo. Las finanzas son el corazón. Las operaciones, por implicación, eran solo los músculos, prescindibles. Esa frase me dolió más de lo que debería. Discutimos acaloradamente. Dije cosas como tal vez si salieras más de la oficina, verías cómo funciona el negocio real y sin mis camiones rodando, tu corazón financiero no tiene sangre que bombear. Fue la primera vez que alzaba la voz de esa manera. La reunión terminó con mi madre dando un portazo y Roberto lanzándome una mirada de desprecio. Al final, no se aprobó la propuesta. Perdimos el contrato con Ferremax, que terminó firmando con un competidor nuestro que sí se arriesgó. Un año después, ese competidor duplicó su tamaño. Roberto y mi madre nunca lo admitieron, pero yo lo sabía. Era la prueba tangible de su miopía. El resentimiento empezó a crecer, lento pero constante, como el óxido. Los meses siguientes fueron de una tensión insoportable. Las juntas se volvieron protocolarias. Yo asistía, daba mi reporte operativo y me callaba durante las discusiones estratégicas. ¿Para qué hablar si no me escuchaban? Roberto y mi madre se encerraban con frecuencia en su oficina, tomando decisiones sin consultarme. Me enteraba de cambios de proveedores o de nuevas políticas por correo electrónico o, peor aún, por los chismes de los empleados. La gota que colmó el vaso fue un incidente aparentemente menor. Uno de nuestros conductores más antiguos, don Ramón, tuvo un accidente leve. No hubo heridos, solo daños materiales al camión. Según el protocolo que yo mismo había escrito, lo primero era asegurarse del bienestar del conductor y luego evaluar los daños. Roberto, sin consultarme, lo despidió de inmediato por negligencia, argumentando que las primas del seguro aumentarían. Don Ramón tenía 62 años y había estado con nosotros desde los tiempos de mi padre. Fui a la oficina de Roberto a protestar. Es un procedimiento estándar, me dijo, sin levantar la vista de su computadora. Es un ser humano. Y uno de nuestros mejores empleados, grité. Los sentimientos no tienen cabida en los negocios, Pablo. Ese es tu problema, dijo fríamente. Fui con mi madre, suplicando por la reinstalación de don Ramón. Su respuesta me dejó helado. Roberto lleva las finanzas, hijo. Debemos respaldar sus decisiones para mantener la autoridad. Ahí entendí. No era una sociedad. Era una monarquía, y yo era el siervo. Esa noche, por primera vez, actualicé mi currículum. Pero la lealtad malentendida, él es la familia, me ganó. No lo envié a ningún lado. 3 semanas después, llegó el día del terremoto. Era un martes. Había una entrega crítica para un proyecto de vivienda estatal. Un error podía costarnos una multa enorme. Estaba en el almacén principal, a las 7 de la mañana, coordinando personal y revisando los inventarios. El sudor ya empapaba mi camisa. El ambiente era de caos controlado, el tipo de caos que yo sabía manejar a la perfección. A las 9:23 de la mañana, sonó mi teléfono. Era el chat de WhatsApp de la familia, llamado Los Herreras. Raramente se usaba para algo laboral. Lo abrí. Era un mensaje de voz de mi madre. Mi pulso se aceleró por una extraña premonición, presioné play. La voz de mi madre, pero no la voz de mi madre. Era un tono plano, impersonal, como el de una presentadora de noticias leyendo un obituario. Pablo, buenos días. Roberto y yo hemos pensado mucho esto y creemos que es lo mejor para todos. Tu actitud reciente no es compatible con la visión a largo plazo de la empresa. Tu falta de alineamiento con nuestras decisiones estratégicas y el incidente de la semana pasada nos han hecho ver que necesitamos un cambio. Por ello, decidimos que es momento de que sigas tu camino por fuera. No hace falta que vengas a la oficina. Tu liquidación estará calculada de acuerdo a la ley. Hablaremos con el abogado para calcular el valor de tus acciones y te hacemos la oferta de compra. Por favor, coordina la entrega de tus llaves, tarjetas y equipo con la secretaria. Esperamos que comprendas que esto es un tema de negocios. El mensaje duraba 47 segundos. 47 segundos que borraron 15 años de mi vida. Recuerdo la sensación con una claridad aterradora. Primero, un calor súbito que me subió por el cuello.
Luego, un vacío en el estómago. El ruido del almacén, los motores de los montacargas, las voces de los trabajadores, se desvaneció por completo, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Me apoyé contra una pila de sacos de cemento, la textura áspera contra mi mano. La pantalla del teléfono se empañó. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima salada cayó sobre el cristal. Tu actitud no es compatible. Es un tema de negocios. Palabras vacías para enmascarar la cobardía más absoluta. No tuvieron el valor de decírmelo a la cara. Ni siquiera de llamarme. Un mensaje de voz. Como si fuera un vendedor al que despedían por no cumplir la cuota. Miré a mi alrededor. Este almacén, estos camiones, estos hombres que me saludaban con respeto, ya no eran míos. Me habían amputado en frío. La rabia llegó después, una ola negra y espesa que me nubló la vista. Agarré el teléfono con tanta fuerza que creí que la pantalla se quebraría. Quería romper algo, gritar, ir a la oficina y enfrentarme a ellos. Pero no lo hice. Algo se rompió dentro de mí, y en lugar de rabia caliente, nació una determinación fría como el acero. Si querían jugar a los negocios, jugaríamos. Y yo, por primera vez, iba a jugar para ganar. Esperé 24 horas. No respondí al mensaje. No devolví las llamadas. Bloqueé el número de la oficina y el de Roberto en mi teléfono personal. Solo dejé activo el de mi madre, por una morbosa curiosidad de ver cuánto tardaría en usar su verdadera voz. Al día siguiente, contraté a un abogado. No al de la familia, sino a un especialista en derecho mercantil y salidas de sociedades recomendado por un amigo contador. Se llamaba Dávila y tenía una reputación de ser implacable pero justo. Le conté toda la historia, le mostré el mensaje de voz, lo había guardado al instante, sabiendo que sería importante, y le di acceso a todos los documentos que tenía. Su familia espera que actúe desde la emoción, me dijo Dávila, con una calma que me contagió. Que se ofusque, que proteste y que finalmente acepte su primera oferta baja por desesperación. Nosotros no vamos a hacer eso. La oferta llegó 2 días después. Era, como predijo Dávila, insultantemente baja. Se basaban en una valoración de la empresa que ignoraba por completo los activos intangibles, la cartera de clientes que yo había construido, las eficiencias operativas, el valor de la marca. Era el precio de una empresa quebrada, no de un negocio en funcionamiento. Mi abogado envió nuestra contraoferta. Era un 25% más alta y venía respaldada por un dossier de 10 páginas que él y yo elaboramos. Incluía proyecciones de crecimiento basadas en los contratos que yo había asegurado, el historial de reducción de costos en logística y, el golpe maestro, los estados financieros que Roberto había presentado al banco para el último crédito, donde inflaba las ganancias para obtener mejores condiciones. Les mostrábamos, con sus propios números, que su valoración era una farsa. La respuesta de Roberto fue un correo electrónico iracundo, copiando a mi madre y al abogado de la familia. Me acusaba de robo de información confidencial y de chantaje. Dávila, sereno, respondió con una carta formal. En ella, detallaba que, de no llegar a un acuerdo en los siguientes 5 días, iniciaría los procedimientos para una auditoría externa e independiente de todos los movimientos financieros de los últimos 3 años, con especial énfasis en las transacciones con ciertos proveedores vinculados a Roberto y en el pago de bonos discrecionales a los directivos, es decir, a él y a mi madre, que no habían sido aprobados en junta. El silencio del otro lado fue absoluto durante 48 horas. No era un bluff. Yo sabía de las irregularidades. No eran delitos, pero eran prácticas grises que, puestas bajo el microscopio de una auditoría, serían terriblemente embarazosas, podrían generar multas tributarias y, lo más importante, destruirían su credibilidad con los bancos. Al tercer día, mi madre me llamó. Dejé que sonara hasta el buzón de voz. Su mensaje era muy diferente al primero. Pablo, hijo, por favor. Hablemos como familia. Esto se está saliendo de control. Roberto está muy alterado. Familia. Ahora éramos familia. Colgué sin responder.
La satisfacción de escuchar la ansiedad en su voz era un bálsamo para mi orgullo herido. Al quinto día, capitularon. Aceptaron mi precio. La firma de la venta de mis acciones fue en la notaría. Fue la reunión más incómoda de mi vida. Roberto no me miró a los ojos ni una vez. Mi madre intentó tomar mi mano y la retiré. Firmé los documentos, recibí el comprobante de la transferencia bancaria y sin decir una palabra, me di la vuelta y me fui. Era miércoles. Era un hombre legalmente libre, pero emocionalmente devastado. El jueves por la mañana, me permití un lujo, dormir hasta tarde. Me desperté con el sonido insistente de mi teléfono. Era mi madre. Llamada tras llamada. Luego, mensajes de Roberto: madre, 8:15 de la mañana. Pablo, por favor, necesitamos hablar. Es urgente. Roberto, 8:32 de la mañana. Hermano, hay problemas. Necesitamos tu ayuda. Madre, 9:01 de la mañana. Hijo, contesta. El sistema no funciona. Los camiones no salen. Roberto, 9:45 de la mañana. Pablo, esto es un desastre. Los de Ferreterías Unidas están aquí amenazando con demandarnos. Contesta. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. El caos había comenzado. Encendí mi laptop y revisé mis correos personales. Tenía varios de antiguos subordinados, preguntándome si era cierto que me había ido y expresando su preocupación. Uno de ellos, Jorge, mi ex secon en logística, fue más explícito: jefe, esto es un infierno. Roberto intentó dar órdenes y los choferes se amotinaron. Don Ramón era el líder informal y su despido los tiene furiosos. Además, nadie sabe la contraseña maestra del sistema Sigma. El técnico dice que sin ella, no se puede acceder a las órdenes de hoy. ¿Qué hacemos? Sigma. El software de gestión. Yo lo había implementado. La contraseña maestra era una combinación del nombre de mi padre y la fecha de fundación de la empresa. Nunca se la di a nadie. ¿Por qué debería? Yo era el jefe de operaciones. Era mi sistema. Decidí contestar la llamada de mi madre a las 10:30 de la mañana. Sí, dije, con un tono neutro. Pablo. Gracias a Dios. Su voz era un hilillo de pánico. Hijo, esto es un caos. Nada funciona. Los transportistas se niegan a cargar, dicen que sus acuerdos eran contigo. El sistema está bloqueado. Tenemos 3 camiones parados y el cliente de la obra estatal está aquí, literalmente gritando. Nos va a multar con una fortuna. Lo siento, Isabel. Suena a un problema operativo. Ese ya no es mi departamento. Por favor, Pablo, eres mi hijo, esta es la empresa de tu padre, gritó, desesperada. Me despidieron con un mensaje de voz: Isabel, respondí, usando su nombre de pila deliberadamente. Me trataron como a un empleado desechable. Ahora tienen lo que querían, una empresa sin mí. Les deseo suerte en resolver sus problemas operativos. Antes de que pudiera responder, colgué. La tarde trajo más drama. Mi hermana Elena, con quien tengo una relación decente, me llamó desde el extranjero. Pablo, ¿qué está pasando? Mamá me acaba de llamar llorando. Dice que la empresa se va a pique en cuestión de días. Le conté la historia completa, por primera vez. Le envié incluso la captura de pantalla del mensaje de voz. Su reacción fue de un apoyo absoluto. Dios mío, Pablo. Lo siento mucho. Es indignante. No puedo creer que hayan sido tan cobardes. Mamá está histérica, dice que Roberto no sabe qué hacer y que los clientes se están yendo. Ellos lo buscaron, Elena. Lo sé. Y no voy a intervenir. Solo quería saber tu versión. Estás en tu derecho de hacer lo que estés haciendo. Esa validación significó mucho. Me dio la fuerza para el siguiente acto. El viernes por la mañana, mi madre apareció en la puerta de mi apartamento. No la había visto así en mi vida. El maquillaje corrido, el cabello desarreglado, temblorosa. Tienes que ayudarnos, dijo, derrumbándose en mi sofá.
Roberto intentó hablar con los choferes y uno de ellos casi le pega. El señor Ortega de Ferremax llamó para decir que cancelaba todos sus pedidos pendientes. Dijo que un negocio que trata así a su gente no merece su confianza. Y la obra estatal, la multa es de 6 cifras. No podemos pagarla. La observé fríamente. No sentí lástima. Sentí justicia. ¿Y qué quieren que haga?, pregunté. Vuelve. Vuelve a tu puesto. Olvidemos todo lo que pasó. Eso era lo que esperaban. Que, ante su súplica, mi orgullo herido se inflamaría y volvería para salvar el día, restaurando el statu quo y demostrando que yo era el leal después de todo. Era su jugada maestra emocional, pero yo ya había pasado por el fuego. Ya no era el Pablo que buscaba su aprobación. Eso no va a pasar, dije con tranquilidad. Jamás volveré a trabajar para ustedes. No confío en ustedes y no me respetan. Sería un suicidio profesional y personal. El rostro de mi madre se descompuso en una mueca de desesperación. Entonces estamos perdidos. Es la herencia de tu padre, tengo una propuesta, interrumpí. Saqué un documento de mi mesa. Lo había preparado con Dávila la noche anterior. No es una negociación. Es un ultimátum. Tienen hasta las 5 de la tarde de hoy para firmarlo. Se lo entregué. Ella empezó a leer, y con cada línea, palidecía más. Acuerdo de consultoría externa. 1. Parte consultora. Pablo Herrera actuará como consultor externo independiente para Distribuciones Herrera S.A. 2. Objeto. Estabilizar las operaciones de logística y cadena de suministro y transferir el conocimiento a un nuevo responsable, por un periodo máximo de 2 semanas. 3. Honorarios. Una tarifa única de consultoría equivalente al triple, 3x, del último salario mensual de Roberto Herrera como director financiero. Pagadero al 50% al inicio y 50% al finalizar la consultoría. 4. Condición previa. Como requisito indispensable para el inicio de la consultoría, Roberto Herrera presentará su renuncia irrevocable al cargo de director financiero. Podrá permanecer en la empresa en un rol no directivo, a discreción de la Junta. 5. Autoridad. Durante el periodo de consultoría, Pablo Herrera tendrá autoridad total sobre el Departamento de Operaciones y Logística, y su opinión será vinculante en la contratación de su reemplazo. 6. Confidencialidad. Este acuerdo y sus términos son estrictamente confidenciales. Cualquier divulgación resultará en la terminación inmediata del mismo y el pago de una penalidad. Mi madre levantó la vista, horrorizada. ¿El triple del salario de Roberto? Es una exageración. ¿Y quieres que renuncie? Es el precio de su incompetencia, repliqué. Y no, quiero, que renuncie. Es una condición. Sin ella, no hay trato. Pueden intentar salvar la empresa ellos solos. Buena suerte con eso. Se fue de mi casa tambaleándose. A las 4:50 de la tarde, recibí una llamada del abogado de la familia. Con una voz que parecía comerse sapos, confirmó que aceptaban los términos. Roberto había firmado su renuncia bajo una presión monumental. Mi madre, como presidenta del consejo, había firmado el acuerdo de consultoría. La victoria era total. Y amarga. Y deliciosa. El lunes siguiente, me presenté en la oficina a las 9 de la mañana en punto. Iba vestido con un traje que me había comprado con el dinero de la venta de las acciones. Iba como un extraño, un visitante de alto nivel. La recepcionista me miró con una mezcla de alivio y confusión. Buenos días, señor Pablo. Buenos días, Carmen. Por favor, infórmale a la Junta que he llegado. El ambiente era palpablemente tenso. Los empleados que me veían bajaban la vista o me saludaban con una sonrisa tímida. Sabían lo que había pasado. El respeto que me tenían era evidente, y el miedo a la situación también. Mi primera reunión fue con Roberto y mi madre en la sala de juntas. Roberto estaba sentado, pálido, mirando fijamente la mesa. Parecía haber encogido. Buenos días, dije, colocando mi maletín sobre la mesa. Voy a requerir acceso total a todos los sistemas. Roberto, necesitaré que,
antes de que te marches de este despacho, me firmes esta autorización para el departamento de ti. Le pasé un documento. Era la formalización de su salida. Firmó sin decir palabra, se levantó y se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue el final simbólico de su reinado. Las siguientes 2 semanas fueron un masterclass en eficiencia y humillación pasiva-agresiva. Llegaba puntual, me iba a mi hora. Trataba a mi madre como señora presidenta en frente de los empleados. Recuperé el sistema Sigma en cuestión de minutos. Convoqué una reunión con todos los transportistas. Señores, les dije, reunidos en el patio de carga. Sé lo que pasó con don Ramón. Fue una injusticia. Les prometo que, durante estas 2 semanas, voy a hacer todo lo posible por dejar las cosas mejor de lo que estaban. Necesito que me ayuden. Les pagaré un bono de productividad por cada entrega crítica que cumplan en tiempo estos días, de mi propio bolsillo si es necesario. La lealtad que me tenían se transformó en acción inmediata. Los camiones empezaron a rodar otra vez. Llamé al señor Ortega de Ferremax. Señor Ortega, Pablo Herrera. Le agradezco su solidaridad. Sé que canceló sus pedidos. Pablo, hombre, no podía creerlo. ¿Un mensaje de voz? Es de una bajeza, lo sé. Mire, no voy a volver. Pero estoy aquí 2 semanas para una transición. Si quiere, podemos reactivar los pedidos bajo los nuevos términos que usted propuso hace meses. Le garantizo personalmente que se cumplirán. Hubo una pausa. Solo porque es usted, Pablo. Reactivamos. Pero cuando usted se vaya, yo también. Hice lo mismo con otros 2 clientes clave. La empresa empezó a respirar de nuevo. Mientras tanto, contraté a un joven brillante, David, que trabajaba en una empresa competidora. Le ofrecí un buen paquete y la oportunidad de liderar un departamento desde cero. Lo entrené personalmente, le transferí todo mi conocimiento, los contactos, los trucos del oficio, y a través de todo esto, Roberto estaba ahí. Relegado a un cubículo en el rincón más oscuro de la oficina, donde antes estaba el archivo. Tenía que verme pasar, liderando las reuniones que antes él dirigía, tomando decisiones que salvaban la empresa que él casi hunde. Nuestras miradas se cruzaban a veces. En la suya solo había odio y una humillación profunda. En la mía, solo indiferencia. Fue la venganza más perfecta. No grité, no me quejé. Solo fui impecablemente profesional y letalmente efectivo. Le mostré, con hechos, exactamente lo que habían perdido. El último día de mi consultoría, presenté mi informe final a mi madre y al nuevo director financiero provisional que habían contratado. Todo estaba estable. Los sistemas documentados, David estaba listo para tomar el mando, los clientes clave habían regresado, las operaciones funcionaban mejor que nunca. El trabajo está completo, dije. Aquí está mi factura final. Le pasé el documento a mi madre. Ella lo tomó con mano trémula. Pablo, ¿así va a ser todo de ahora en adelante?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Si me refiero a nuestra relación profesional, esta ha terminado, respondí. Si se refiere a nuestra relación familiar, Isabel, necesito tiempo. Mucho tiempo. Los traté como familia y ustedes me trataron como un recurso humano. Eso no se olvida. Me di la vuelta y salí de la oficina por última vez. No miré atrás. Esa noche, transferí el dinero de la consultoría a mi cuenta. Con el capital de la venta de acciones y ese dinero, tenía más que suficiente para empezar de cero, y con ventaja. Hoy, Soluciones Logísticas PH tiene 6 meses de vida. Tengo 3 empleados a tiempo completo. Mis primeros 3 clientes fueron Ferremax, la obra estatal, que me siguió como cliente personal, y otra cadena que se enteró de mi historia por el señor Ortega. El boca a boca entre los empresarios de la zona sobre la forma en que fui tratado y cómo respondí, ha sido mi mejor publicidad. La gente valora la lealtad y la competencia. Distribuciones Herrera sobrevive. Es funcional. David hace un buen trabajo. Pero es una empresa menguada. Perdió su ventaja competitiva, su agresividad en el mercado.
Se convirtió en un negocio mediocre, que se aferra a clientes pequeños y a proyectos de bajo perfil. Mi madre está amargada y envejecida, atrapada en una empresa que es el fantasma de lo que su esposo construyó. Roberto fue, efectivamente, apartado. Ahora asesora desde casa, pero es un paria. Su reputación en el círculo empresarial está destruida, los veo en Navidad o en cumpleaños. Lo saludo con cortesía. Pregunto por su salud. Hablamos del clima. La conversación muere rápido. No hay rencor en mí ya, solo el vacío que deja la traición y la certeza de que hice lo correcto. La lección final, la que mi padre nunca me enseñó con palabras pero sí con su ejemplo, es que el respeto no se regala, se gana. Y que a veces, la venganza más dulce no es la que hace daño, sino la que te libera. Yo no los destruí. Simplemente, les quité mi mano del timón y les dejé navegar solos en su tormenta. Ver cómo se alejaban en el horizonte, achicando agua, fue toda la satisfacción que necesitaba. Ahora miro hacia adelante. Mi empresa, mi legado, mi regla número 1, tratar a cada persona, empleado o cliente, con la dignidad que a mí me negaron. Porque al final, un negocio no son solo números. Son personas. Y los pilares invisibles, cuando se valoran, son los que sostienen los imperios más duraderos. Dr. Mi familia, que menospreciaba mi trabajo en el negocio familiar, me despidió con un cobarde mensaje de voz. Tras venderles mis acciones a un precio justo pero doloroso para ellos, su incompetencia hizo que la empresa colapsara en días. En lugar de salvarlos como el hijo leal, los humillé y obligué a contratarme como su carísimo consultor externo, forzando la renuncia de mi hermano de su cargo directivo. Estabilicé su negocio para luego dejarlo simplemente sobreviviendo, mientras yo uso el capital y la experiencia para construir mi propia empresa, exitosa y respetada. La venganza fue dejar que sus propias acciones tuvieran consecuencias. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos. Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.